Vamos a resolver la siguiente ecuación. Entonces, primero pensemos en factorizar. Pues vemos que no es posible factorizar, no se puede sacar factor común, no es una diferencia de cuadrados, no tiene cara de nada. Y de hecho, si nos ponemos a analizar, esta ecuación no tiene soluciones reales. Si nosotros despejamos la x, vemos que nos queda x a la 4 igual a menos 64 y sacamos raíz cuarta, encontramos con un problema, y es que la raíz cuarta de un número negativo no existe en los números reales, porque la raíz, la raíz par, la raíz par de un número negativo no existe. La raíz cuadrada, ni la cuarta, ni la sexta. En general, la raíz par de un número negativo no existe en los reales. Bien. Entonces, ¿cómo vamos a, a sacar las raíces de esta ecuación? Vamos a hacerlo teniendo en cuenta el teorema de Moivre, el cual nos permite sacar las raíces de un número complejo. Entonces, primero vamos a escribir el menos 64 como un número complejo. Lo mismo que menos 64 más 0 y unidad imaginaria. Que si lo graficáramos, sería algo como esto. Menos 64, digamos, este es el eje real, este es el eje imaginario, y que la parte real es menos 64, o sea, acá, menos 64, y la parte imaginaria es simplemente 0, 0 es el número, se grafica de esta manera. Y bueno, una pregunta, ¿qué ángulo está formando el vector con el eje real positivo? O sea, con este. Exactamente, está formando un ángulo de 180 grados o... ahora bien, ¿por qué lo estamos escribiendo en números complejos? Porque el teorema de Moivre nos dice que si tenemos una ecuación como esta, x a la n igual a un número complejo, entonces las raíces x sub k van a ser iguales a básicamente el número complejo escrito en coordenadas polares elevado a la 1 sobre n para k igual a 0, 1 y así hasta n-1. Ya vamos a ver. Entonces esto es coordenadas rectangulares. Entonces vamos a pasarlo a coordenadas polares. ¿Cómo lo hacemos? Primero pues tenemos que saber
cuál es el módulo. ¿Cuál es el módulo de este número, el cual ya tenemos graficado acá? Pues se hace evidente que el módulo es menos 64. O sea, la magnitud menos 64. Perdón, 64. Porque las magnitudes no tienen signo. La magnitud es 64. Así que ya sabemos que R es 64. Y bueno, y el ángulo es pi. Porque para poder escribir un número complejo en coordenadas polares, pues necesitamos su magnitud y su ángulo. Ya tenemos esas dos cosas. Muy bien. Que vamos a escribirlo. Entonces, menos 64 0 y es lo mismo que según lo mismo que 64 por coseno del ángulo, en este caso de pi, más i por seno del ángulo. Listo, entonces la magnitud por coseno del ángulo más i por seno del ángulo. Listo. Así es como se escribe un número complejo en coordenadas polares. Eso es lo mismo que tener 64 por e a la i por el ángulo. Según la fórmula de Euler, ¿no? Según la fórmula de Euler, esto, seno del ángulo más i seno del ángulo, lo mismo que tener e elevado a la i por el ángulo. ¿Sí? Es lo mismo. Listo. Entonces, bien. Vamos a escribir de nuevo la ecuación. Esta de acá. Tenemos que x a la 4 es igual a menos 64, pero menos 64 es lo mismo que menos 64 más 0i, y eso es lo mismo que 64 por e a la i por el ángulo, o sea, pi. Pero el ángulo lo podemos escribir de infinitas maneras. Lo podemos escribir como como el ángulo más 2 veces k pi. Listo. O sea, pi es lo mismo que pi más 2k pi. Claro, porque yo reemplazo k, bueno, el cual por cierto desde 0, 1 y así. Yo reemplazo k, por ejemplo, por 0, entonces esto me va a dar 0 y me va a dar el ángulo. Si lo reemplazo por 1 me va a dar 2pi. Entonces el ángulo más 2pi, pues me va a dar el mismo ángulo prácticamente. Porque es como yo coger este ángulo y luego sumarle 2pi, o sea, sumarle esto más esto. Entonces llego otra vez al mismo lugar.
Y si lo reemplazo por 2, entonces queda 2 por 2pi. Queda 2 veces 2pi. O sea, pi más 2pi más 2pi. Entonces llego otra vez a lo mismo. Entonces es lo mismo. Ahora bien, aplicando el teorema de Moivre, entonces tenemos que esa ecuación voy a aplicar elevar a la 1 sobre 4. Entonces acá me va a quedar esto elevado a la 1/4. Elevé ambos lados a 1/4. Entonces me va a quedar 4 por 1/4 es 1, así que queda x a la 1 entonces este 1/4 se reparte en los factores, entonces queda 64 elevado a 1/4 y e elevado a la i por i más 2k i sobre 4. Entonces se reparte el exponente en los factores, listo. Entonces resulta que según el teorema de Moivre, las raíces de x van a ser esto para k desde 0 hasta n-1. Es decir, esto que tenemos acá para k desde 0, luego 1 y ¿hasta dónde? Hasta n-1, o sea, hasta 4 menos 1. Hasta la raíz. ¿Listo? Entonces las raíces de x, cada una simplemente va a ser reemplazar la k por 0, luego por 1, por 2, por 3, y esas son las raíces. Vemos que como es una ecuación de cuarto grado, entonces tiene 4 raíces. Bueno, entonces vamos a calcularlas. Entonces x sub 0 va a ser igual a bueno, pero antes de eso, cojamos esto. Simplifiquemos este de 4 a la 1/4. Pues bien, ¿qué es? Lo mismo que 64 a la 1 medio y a la 1 medio, ¿no? Porque 1 medio por 1 medio es 1/4. O sea, la raíz cuadrada de 64, la raíz cuadrada de eso, ¿no? Doble raíz cuadrada. Ahora bien, 64, ¿qué es, no? Es 8 por 8. O sea,
8 al cuadrado, ¿sí? ¿Ok? Entonces podemos sacar esta raíz. Raíz cuadrada de 64 es 8. Y me queda la de afuera. Ahora, ¿qué es 8? ¿Qué es 8? ¿Acaso 8 no es lo mismo que 2 al cubo? Que 2 por 2, 4 y 4 por 2, 8. Al cubo es lo mismo que 2 al cuadrado por 2. ¿Ok? Entonces yo puedo sacar el 2. De 2 al cuadrado sale a 2. Y ese 2 de acá queda adentro. Entonces realmente 64 elevado a la 1/4 es lo mismo que 2 raíz de 2. Bueno, pues vamos a ponerlo acá. 2 raíz de 2. Bueno, y esto. Bueno, entonces vamos a sacar las raíces. Primero, x sub 0. Entonces 2 raíz de 2 por... ¿Qué nos va a quedar? Acá reemplazamos la k por 0, entonces esto nos va a dar 0, nos va a dar pi cuartos pi, e a la pi cuartos a la primera raíz. Vamos con la segunda, y sub 1. Entonces eso es 2 raíz de 2 por... ¿Qué nos va a quedar? K es 1, entonces nos queda 2pi y 2pi más pi es 3pi, así que nos queda 3pi cuartos por i. Entonces es pi cuartos por i. Listo. Vamos con la siguiente. Vamos con esta. Y sub 2. 2 raíz de 2 por e. Y reemplazamos. Entonces k es 2. Por 2, 4. 4pi. Pi, 5pi. Que nos queda 5pi cuartos. Listo. Siguiente y última, porque son 4. Y como habíamos dicho, es hasta 3. Pues 2 raíz de 2 e a la i 3, 3. 3 por 2, 6, 6pi más pi, 7pi. Queda 7pi. Ya las tenemos. Muy bien. Ya tenemos las raíces para esta ecuación. Sin embargo, estas raíces, como pueden notar, están en coordenadas polares. Yo las quiero en coordenadas rectangulares, entonces simplemente vamos a pasarlas, no es nada del otro mundo. Sabemos que esto es lo mismo que ¿qué? E a la i por un ángulo es que, exacto, según la fórmula de Euler es seno del ángulo, en este caso pi cuartos, más i por el seno del ángulo.
Y eso es 2pi por coseno de pi cuartos, que es raíz de 2 sobre 2 más y por seno cuartos, que también raíz de 2 sobre 2. Es igual a 2 raíz de 2 raíz de 2 más i de 2 2. Este 2 se divide con este 2. Simplemente me queda raíz de 2 por raíz de 2 más i raíz de 2. Raíz de 2 por raíz de 2 es 2 más raíz de 2 por i raíz de 2 es i2 o 2i. Está. Ahora vamos con la siguiente. 1 es 2 raíz de 2. Este a la i 3 pi medios. 3 pi cuartos es lo mismo que decir coseno del ángulo, o sea, coseno de 3 pi cuartos más i por el seno del ángulo, o sea, 3 pi cuartos. Ya. Y eso es igual a 2 raíz de 2 por cuánto es coseno de 3 pi cuartos es menos raíz de 2 sobre 2. Luego, ¿cuánto es seno? ¿Cuánto es seno de 3 pi cuartos? Es más raíz de 2 sobre 2. Pasa lo mismo que acá. Esto es menos raíz de 2 más y raíz de 2 sobre 2. El 2 se va con el 2 y me queda raíz de 2 por menos raíz de 2 es menos 2. Y raíz de 2 por i raíz de 2 es más i2 o 2i. Ya la tenemos. Vamos con la siguiente. Eso es 2 raíz de 2 por seno de quién? De 5 pi cuartos. No es siempre. Y por el seno de el ángulo, o sea, 5 pi cuartos. Entonces nos queda 2 raíz de 2 por... ¿Cuánto es coseno de 5? Coseno es de 5 pi cuartos es menos raíz de 2 sobre 2 más i por seno de 5 pi cuartos, que es menos
menos raíz de 2 sobre 2. Lo mismo, entonces eh, las fracciones se suman, quedan con el mismo denominador, o sea, 2. El 2 se divide con el 2 y luego este raíz de 2 se multiplica con cada término, entonces me da 2 raíz de 2, perdón, este 2 se divide con el 2 que queda acá, raíz de 2 por menos raíz de 2, o sea, menos 2, y raíz de 2 por menos raíz de 2i, o sea, menos 2i. Si quieren ustedes lo pueden hacer paso a paso. Luego me queda x3, por último, 2 raíz de 2 coseno de 7 pi cuartos más i por seno 7 pi cuartos. Y eso nos da 2 raíz de 2 por, ¿cuánto es coseno de 7? 7 pi cuartos es, coseno de 7 pi cuartos es raíz de 2 sobre 2 positivo. ¿Listo? Y el seno sí va a ser negativo. Menos raíz de 2 sobre 2. Entonces, bueno, el 2 se va con el 2. Queda raíz de 2 por raíz de 2, 2. Raíz de 2 por menos raíz de 2i. Menos 2i. Listo. Ya tenemos todas. 2 más 2i, menos 2 más 2i, menos 2 menos 2i y 2 menos 2i. Básicamente, esa es la solución. Estas son las soluciones a esta ecuación. Esos son los valores de x que satisfacen esta ecuación. Estos cuatro, 2 más 2i y bueno, esos. Y listo. Eso es